Vamos con el tema 9, la segunda parte del tema 9, los objetivos. La función del DNA, la importancia del RNA y la transcripción son los puntos que vimos en la primera parte, en el primer vídeo. En esta segunda parte vamos a ver la traducción y el código genético. Antes, recordamos un poquito la gráfica que ya vimos en el tema anterior, perdón, en la primera parte del tema, referente a la función del DNA. El DNA tiene las dos funciones que vemos aquí, duplicarse y traducirse a proteínas. La replicación y luego la traducción a proteínas es transcripción y traducción. Ahí veis este gráfico que, como digo, ya vimos en la primera parte del tema. Hemos visto ya la replicación, hemos visto la transcripción y ahora nos toca ver la traducción, que está dibujada en naranja a la derecha. Muy bien, la traducción es un proceso por el que se traduce el mensaje genético del DNA, que es transportado por el RNA mensajero, al lenguaje de las proteínas. Todo sucede cuando el RNA mensajero entra en el ribosoma. Y en este proceso intervienen el RNA mensajero, RNA de transferencia, aminoácidos y enzimas. La información del RNA mensajero se organiza en tripletes. Cada 3 bases nitrogenadas es un triplete. Y como hablamos del RNA mensajero, a ese conjunto de 3 bases nitrogenadas o tripletes le llamamos codón. Repito, codón. Cuidado con la palabra, no la confundáis, ¿eh? Es decir, un codón es un fragmento de RNA mensajero de 3 bases nitrogenadas que cifra un aminoácido. Vamos a verlo como un ejemplo. Aquí tenéis una cadena de RNA mensajero. A, U, C, G, G, C, U, etc. Cada 3 bases es un triplete o codón. Ahí vemos el codón 1. Y este codón va a cifrar un aminoácido, que llamamos aminoácido 1. El segundo triplete, GGC, es el codón 2 que cifrará el aminoácido 2. El siguiente, el codón 3, que cifrará el aminoácido 3. Y así sucesivamente con toda la cadena. Codón 5, el 6, 7, 8. Y aquí hasta el 9, que hemos puesto como ejemplo 9 aminoácidos, ¿vale? Cuando esos aminoácidos quedan unidos, pues ya tenemos la proteína, formada por todos esos aminoácidos. Muy bien, en el proceso de traducción hay un aspecto que es muy importante y es quién aporta los aminoácidos a la cadena de montaje, ¿no?, de la proteína. Bien, pues el aminoácido es conducido al ribosoma por un RNA de transferencia, que lo tenéis dibujado ahí en azul. Ese RNA de transferencia tiene 3 bases nitrogenadas complementarias al codón, que recibe el nombre de anticodón, y lo veis en la parte inferior del dibujo, ¿sí? En la parte superior es el punto de anclaje del aminoácido, que en este caso pues, hemos puesto el aminoácido 1 como ejemplo. Muy bien. Vamos a ver el proceso ya un poco más detallado de la traducción. Ahí vemos un ribosoma con las dos subunidades. Os dibujo el RNA mensajero en dirección 5'3', el ribosoma se va desplazando en esa dirección y ahí estamos viendo, pues mira, codón 6, codón 7, codón 8 y codón 9. Tres bases nitrogenadas forman un codón, bueno, pues tenemos varios codones dibujados ahí. Vamos a ver qué sucede exactamente en el centro del ribosoma. Ahí tenemos el RNA de transferencia que transporta el aminoácido número 7. Ha entrado porque es complementario el anticodón al codón, ahí tenéis el anticodón 7, complementario al codón 7, y el RNA de transferencia transporta el aminoácido 7. ¿Veis que está unido también aquí una cadena de los aminoácidos 6, 5, 4, 3, 2, 1? Vale, ahora entenderéis por qué cuando veamos qué pasa en la posición 8, del codón 8. Ahí estoy dibujando el aminoácido, ¿vale? El RNA de transferencia con el aminoácido número 8, y lo que sucede es que la cadena de aminoácidos que se ha formado anteriormente, del 1 al 7, va a pasar a unirse al aminoácido 8, de esta manera. Y así va creciendo la cadena de aminoácidos para formar la proteína. El RNA de transferencia que acaba de dejar su cadena de aminoácidos se desplaza fuera del ribosoma, como ha pasado anteriormente con el RNA de transferencia número 6, el 5, el 4, y en la posición 9, complementario al codón 9, entrará el anticodón del RNA de transferencia que transporta el aminoácido 9. Ahí lo veis. Por el citoplasma hay un montón de RNA de transferencias, un montón de aminoácidos que se van uniendo y van yendo hacia el ribosoma para ir añadiendo su aminoácido. Ese es el proceso de la traducción. Bien, vamos a hablar ahora del código genético, un tema bastante importante y que entra en una cierta dificultad. La secuencia de codones determina la secuencia de aminoácidos, ¿sí? Lo acabamos de ver ahora mismo. La correspondencia entre los codones y los aminoácidos que forman las proteínas se llama código genético. Es la correspondencia entre codones y aminoácidos. Código genético no es los genes de una especie, ni el número de
genes que tienen ni cómo son los genes, no. Es esta correspondencia entre codones y aminoácidos. Vamos a ver algunas características. El código genético es universal, es decir, es el mismo para todos los seres vivos. Si tenemos, por ejemplo, el triplete o codón GCC, que codifica para la alanina, esto ocurre en todos los seres vivos, es decir, en el hombre, en el ciprés, en la ballena, en el paramecio, en todos. Siempre la GCC codificará para la alanina, ¿de acuerdo? Especificidad. Ningún codón codifica más de un aminoácido. Hay 20 aminoácidos en total, ¿vale? Pues cada codón codifica un aminoácido y solo uno, ¿sí? Continuidad. No hay espacios ni bases sueltas entre los codones. Todos son codones que tienen información genética importante. Redundancia. Un tema un poco complicado, ¿eh? Hay 64 codones para 20 aminoácidos. Por lo tanto, hay codones que codifican el mismo aminoácido. Por ejemplo, GAA y GAG codifican el ácido glutámico, que es un aminoácido. ¿Sí? Esto no quiere decir, cuidado, que hemos dicho antes lo de la especificidad. Un codón solo puede codificar un aminoácido. Lo que pasa es que hay aminoácidos que pueden ser codificados por más de un codón. ¿Sí? Y es lo que ocurre, por eso decimos que es redundante el código genético. ¿De dónde salen esos 64 codones? Fijaos, hay 4 bases nitrogenadas, A, U, G, C. Si las cogemos por tripletes de 3 en 3 y además que pueden tener repetición, tendremos, por ejemplo, AAA, AAU, AAG, AAC, todos estos tripletes, ¿no? AUA, AGA, ACA, AU, AGG, ACC, en fin, un montón. En total, si hicierais todas las combinaciones posibles, tendríais 64 combinaciones, es decir, 64 codones. Muy bien. De los 64 codones, 3 se llaman, o son los llamados stop o de parada. UGA, UAA y UAG. Son codones que no codifican ningún aminoácido. Indican que la cadena de aminoácidos que se está formando ha llegado al final y por lo tanto ya tenemos la proteína. Se llaman stop porque paran la traducción. Son el punto de stop de la traducción. Y luego tenemos un codón especial que es el AUG, que codifica para el aminoácido metionina y también es el de inicio, es decir, todas las cadenas de aminoácidos, todas las proteínas, comienzan a formarse por este primer codón que es el AUG. Habitualmente esa metionina que está en la primera posición se suele desprender, pero no siempre pasa, en algunos casos. Muy bien, aquí tienes el código genético. La tabla que representa muy bien el código genético y que se suele leer del centro, bueno, se tiene que leer del centro, que es el punto 5', hacia el extremo, 3', ¿vale? Lo vamos a ver muy fácil con una secuencia, con un caso práctico de una secuencia de RNA mensajero. Ahí tienes la secuencia y establecemos los tripletes, AUG. Fijaos en la tabla como he representado ahora con una línea roja la línea que une la primera posición, la adenina, el uracilo y la guanina, y tenemos que da la metionina, que es el primer aminoácido de inicio, ¿no? Vale, pues lo representamos ahí. El primer aminoácido codificado es la metionina. Muy bien, vamos a ver la segunda posición, AAU. Vamos a la tabla y desde la A llegamos hasta, pasando por la otra adenina, a la U. Vale, pues ahí tenemos la asparagina. Pues pongo el segundo aminoácido, que es la asparagina. El siguiente, GAC. Vamos a la tabla y vemos que es el ácido aspartico. Pues lo pongo en el aminoácido correspondiente en la cadena. Vamos al siguiente triplete o codón. Es la prolina, lo pongo. El siguiente UUG es la leucina, la añado. El siguiente CGU es la arginina, que también la añado. El penúltimo o último, ahora veremos, es AGU, que lo representa aquí, es la serina. Y el último, UAG, el último codón, es un codón stop. ¿Veis? UAG es un codón stop, por lo tanto, no codifica ningún aminoácido, no pongo ningún aminoácido, pero lo que me da a entender es que la cadena de proteínas de aminoácidos para formar la proteína ya ha finalizado, ya tengo mi proteína. Ahí la tenéis. Esa es la proteína que se acaba de formar ahora mismo. Y ahora vamos a ver un vídeo de la traducción.
transfer RNA molecule is composed of about 75 nucleotides. Each transfer RNA molecule recognizes only one amino acid, which becomes bonded to the top of the transfer RNA molecule. Located on the bottom of the transfer RNA molecule are three nitrogen bases called an anticodon that pair up with messenger RNA codons during translation. As translation begins, the first codon of the messenger RNA strand attaches to a ribosome. Then, transfer RNA molecules, each carrying a specific amino acid, approach the ribosome. When the transfer RNA anticodon pairs with the messenger RNA codon, the two molecules join. Often, the first codon on messenger RNA is AUG, which codes for the amino acid methionine. AUG signals the start of protein synthesis. The messenger RNA then slides along the ribosome to the next codon, where a new transfer RNA molecule carrying an amino acid will pair with the messenger RNA codon. The two adjoining amino acids then become joined by a peptide bond, and the first transfer RNA molecule is released by the messenger RNA. As the process continues, a chain of amino acids is formed until the ribosome reaches a stop codon on the messenger RNA strand.